Qué gusto verlos a todos mis hermanos. Bienvenidos. Quiero contarles que estas últimas semanas, como ustedes saben, pues tuve una pérdida de un ser querido cercano. Y el día que sucedió, uno de mis nietos estaba cerca y él me vio con corazón triste. Y entonces me lanzó una pregunta y me dijo, ¿por qué Dios nos hizo que solo viviéramos un tiempo? Y pues a raíz de esa pregunta, el Señor trajo muchas cosas a mi corazón que quiero compartir con ustedes esta mañana. Así que vamos a iniciar. Espero que todos tengan su Biblia a la mano, tengan su lápiz y su cuaderno de notas para ir por la palabra. Acompáñenme a Eclesiastés, por favor, 3:11. En Eclesiastés 3:11, cuando tengan la palabra lista, me dicen amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, estamos aquí en Eclesiastés 3:11 y quiero comentarles un poquito acerca de el autor de este libro de la Biblia. Fíjense que el autor se atribuye al rey Salomón. Al rey Salomón, que la Biblia lo describe como un rey muy sabio en el principio, pero que en el transcurso de su vida no sabemos qué hizo de la sabiduría, porque terminó muy feíto, muy mal. Y llegó al expresar en este libro, expresa realidades de la humanidad, pero Dios habla también a través de él. Y una de esas palabras que Dios habla a través de él y que es impactante es este versículo. Dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Se está refiriendo a Dios el Creador. Dios hizo todo cuanto existe y lo hizo todo hermoso. No había en la creación de Dios ninguna cosa que fuera desagradable. Todo era hermoso en su tiempo. Y no solo lo hizo hermoso, sino que fíjense lo que dice a continuación. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esta palabra, ha puesto eternidad en el corazón de ellos, se refiere a nosotros, a la humanidad. Cuando Dios nos crió, no solo nos hizo a su imagen y semejanza en lo que Él es, en dándonos de su misma porción, sino que nos hizo para una vida eterna. Amén. Una vida que no tiene fin. Así es. Por eso empecé contando esa anécdota, porque en realidad el propósito de Dios no era que viviéramos poco tiempo, sino su propósito era que fuéramos eternos. Y dice a continuación, sin que alcance el hombre. Y ahí subraye eso de hombre. El hombre somos cada uno de nosotros. No es el ser humano masculino, es toda la humanidad. No alcanza a comprender, no llega a trascender su pensamiento, no llega a darse cuenta que esa obra que hizo Dios desde el principio hasta el fin, no la puede él entender. Y eso aún a nosotros nos cuenta, porque la eternidad es misteriosa. Dios ha sido bueno con nosotros, mis hermanos, al irnos revelando. ¿Qué son estas grandes verdades? Y acompáñenme ahora al Salmo 90, en el capítulo 10. Y ahí está lo que Dios nos dice que le pasó a la humanidad. En el Salmo 10, en 90, 10 dice, vamos a empezar desde el versículo 9. Dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Amén. ¿Cómo así? En un lado dice, la vida, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y aquí, unas páginas después,
En Salmos dice el salmista, nuestros días declinan a causa de tu ira. Y nosotros sabemos muy bien cuál fue la razón por la que el hombre perdió esa vida a la que había sido llamado. La perdió, le fue quitada. Qué terrible, ¿verdad, mis hermanos? Bueno, con esto quiero que empecemos. Déjenlos ahí anotados y reflexionen sobre estas dos citas porque la verdad que a mí me han hecho pensar. Y partiendo de ahí, nos vamos a ir a Mateo en el capítulo 19, versículo del 13 al 15. El día 1 de octubre acabamos de celebrar el Día del Niño. ¿Hay niños aquí hoy escuchándome? Ahí hay uno que levantó su manita y por ahí hay otro. ¡Ay, hay unos niños grandototes también! ¡Gloria a Dios! Me alegra, pero sé que hay niños también. Y yo te quiero decir a ti, chiquito, que puede ser de 1 año, de 2 años, de 5, de 10, de 15, jovencito, Dios te ama. Dios te ama con un amor que tú no te puedes ni siquiera imaginar cuán grande y maravilloso es ese amor. Y este capítulo 19, de los versos 13 al 15, nos muestra a través de la palabra de Jesús cosas maravillosas acerca de la niñez. Dice así en el capítulo 19 de Mateo, versículo 13. Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Bueno, yo me pregunto, ¿quién los llevó? ¿Quién llevó a esos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos? Me imagino, porque la palabra no lo dice, que seguramente a alguien de sus discípulos, alguien que lo seguía, alguien que estaba viendo los milagros que hacía, alguien que escuchaba la palabra de Dios y había tocado su corazón, alguien que había visto que cuando Jesús pone las manos sobre la vida de alguien es transformada. Probablemente alguien que estaba ahí cercano a Jesús estaba interesado porque amaba a sus hijos, que Jesús tocara esas vidas y fueran transformadas. Así que dice, llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. No te acerques, no molestes al maestro, déjalos. Hazte a un lado, el maestro está ocupadísimo, está atendiendo a otros que tienen necesidad. Y los hacían a un lado. Y entonces Jesús dijo, paró Jesús lo que estaba haciendo. Mis hermanos, imagínense esa escena. Jesús rodeado, no sabemos, de una multitud probablemente. Pero en ese momento en que él escucha que le están diciendo, quiten a los niños, no molesten al maestro, Jesús hace un alto y les dice, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. ¿Me escuchaste, niño, que estás en tu casa ahorita? Jesús te está dando un lugar maravilloso. Jesús dice que de los que son como tú es el reino de los cielos. A ti que ya creciste y que estás en la edad adulta, en la edad madura, Jesús te recuerda que los niños son importantes, que la vida de un niño tiene valor, que la vida de un niño es para él preciosa. Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Y termina esta porción y te deja, solo puso las manos. Pero ¿qué pasó con esos niños? ¿Qué pasó con esos niños que fueron tocados por la mano de Jesús? La palabra no nos dice todo con detalles. Pero para los que tenemos el Espíritu Santo nos habla más allá de la palabra que está aquí. Y nos permite ver que más allá de que solo los tocó y se fue, y ya no supimos más de los niños, escrito en la palabra, esas vidas fueron transformadas. Así como fue tu vida transformada. El día que Jesús tocó tu vida, no volvió a ser la misma. El día que el Señor tocó tu vida, tuviste verdadera vida.
fuiste transformado y pasaste de la muerte a la vida. Y empezaste la vida de la eternidad. Porque como dice nuestro hermano Juan en el capítulo 3:17, dice, la vida eterna no es un tiempo. La vida eterna es un conocimiento. La vida eterna es una relación. La vida eterna es conocer al Padre y a su enviado Jesucristo. Juan 3:17. Así que, mis hermanos, qué importante. Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, ama a los niños. Ama a los niños. Y quiero decirte, el Salmo 139 afirma esta verdad porque la vida empieza siendo como un niño. Vámonos al Salmo 139 del versículo 13 al 15. Levanta tu mano porque no puedes decir amén, pero puedes levantar la manita cuando ya la tengas. Gloria a Dios. Amén. Participemos todos juntos. El salmista está hablando en el Salmo 139 sobre la grandeza de Dios y su amor. Y empieza en el versículo 1 diciéndole, oh Señor, tú me has conocido. Me has examinado y conocido. Y tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Versículos 1 y 2. Tú me has conocido, o sea, ese verbo en que está y que inicia este salmo, habla, me has conocido es desde siempre, ese has conocido es pasado y sigues estando aquí conociéndome, pero habla más en el término del pasado. El Señor nos ha conocido, mis hermanos, nos ha examinado. Cuando alguien examina a alguien es algo que escarba, que profundiza y nos has conocido. Y las expresiones que vienen a continuación dice, tú has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. O sea, para el Señor no hay un instante de tu vida en que Él no sepa qué has estado haciendo, dónde has estado, cómo te has sentido, cuáles han sido tus pensamientos, cuáles han sido tus actitudes. Él te conoce perfectamente, de Él nadie se puede esconder, pero no como aquel ojo que te está viendo para ver en dónde metiste la pata y ¡pum! Te da como con un matamoscas, no. Mi hermano, muchos de nosotros crecimos con ese ojo vigilante que nos decían, si haces algo malo, Dios te está viendo. Efectivamente, parte de todo eso era verdad. Dios te está viendo, pero no te está viendo para destruirte. Te está viendo para cuidarte, te está viendo para atraerte, te está viendo para lanzarte sus lazos de amor y atraerte así. Amén. Porque por su bondad es que un día llegamos a recibirle y a conocerle. Y dice en el versículo 4, no está la palabra en mi boca. Oye, chiquito, tú que me estás escuchando ahí, ni siquiera has empezado tú a hablar. Cuando tenías 1 o 2 años no sabías decir nada, pero ya Dios sabía cuáles iban a ser tus primeras palabras. Y tú, joven que estás ahí, a veces estás pensando en algo que vas a decir, y Dios sabe muy bien qué es lo que vas a decir. No ha salido la palabra de tu boca, pero el Señor ya la conoce. Amén. El Señor nos conoce y su mano, dice en el siguiente versículo, está sobre mí. Él me rodea por delante y por detrás. Empecé por esto, aunque mi énfasis va a estar en el versículo 13 al 15, pero quiero que nos demos cuenta, no solo los adultos, los niños y jóvenes que me están escuchando esta asamblea, porque pensé mucho en ustedes cuando estaba preparando este mensaje. Dios te ama. Eres precioso para Dios. No te lo imaginas cuán grande y cuán perfecto es su amor por ti. Y Él te ha conocido aún desde antes de que vinieras a este mundo. Te amó con amor eterno, dice su palabra. O sea, ni siquiera existía la creación. No había hecho Dios el mundo. No lo había hecho. Pero Él ya te conocía a ti. Él ya te amaba a ti. Y porque te amó, es que te trajo a la existencia. Ahora vámonos al versículo 13 al 15. Y aquí es donde lo dice. Porque tú formaste mis entrañas. ¿Sabes tú lo que significa la palabra entrañas? Probablemente los niños no han escuchado esa palabra, es una palabra nueva. Entrañas. Entrañas es lo de adentro,
lo de adentro de tu cuerpo, lo que está más adentro, tu estómago, tu corazón, tus riñones, tus intestinos, todo lo que está adentro, todo lo que va a hacer que tu cuerpo funcione cuando naces. Y aquí te dice, porque tú formaste mis entrañas, tú hiciste lo de adentro de mí. Tú me hiciste. Y dice, ¿en dónde? En el vientre de mi madre. Tú fuiste formado, todo tu ser, dentro de tu mamá. Ahora hay videos que te pueden ver cuando estás en el vientre de tu mamá, pero cuando el salmista escribió esto, él no lo podía ver. Pero ahora sabemos cómo es que a las pocas horas de unirse la célula de mamá con la célula de papá, que se unen los dos, empieza de una vez a formarse tu vida y se va desarrollando. Y ayer leía que cuando solo hay 16 días, nadie sabe que tú existes, pero a los 16 días ya suena tu corazón el primer latido. ¡Qué maravillosa creación de Dios! Dentro del vientre de tu madre, ahí fue donde el Señor te formó. Nadie sabía probablemente que ya estabas ahí, pero el Señor ya lo sabía y Él te estaba viendo y te estaba formando. Dice el salmista, se quedó sorprendido él mismo de lo que dijo, y entonces dijo, te alabaré, Señor. Mis hermanos, alabemos al Señor, porque grande y maravillosas son sus obras. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Yo estoy maravillado, ¿Y tú cómo estás? ¿Estás maravillado esta mañana? ¿Te está temblando el corazón de la emoción de saber cuánto Dios te ama? Y dice, mi alma lo sabe muy bien, mi corazón lo sabe, porque no fue encubierto de ti mi cuerpo. O sea, Dios no estaba así con un trapo que no podía ver o con un antifaz. No, Dios estaba viéndolo todo y le fue, aunque estaba en oculto, fui formado. Pero para Dios no era oculto ni un momento de tu existencia. Aún entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Y saben por qué hace referencia a esto el autor? Porque nosotros sabemos muy bien de dónde venimos. Porque del polvo venimos. Del polvo de ese barro que Dios formó con sus propias manos. De ese polvo que el Señor agarró de la tierra y donde Él sopló su aliento de vida. El polvo no es nada, mis hermanos. Pero el aliento de vida hace que el polvo venga a ser un ser viviente. Y hace muy diferencia. Un polvo, un poco de polvo con agua, el barro no es nada. Pero Cristo en ti, contigo, es todo. Amén. Todo lo tengo en Cristo Jesús. Y sin Él, soy nada. Después el salmista Juan claramente aclara eso y dice, nada podemos sin Él. Cuando habla de la vid nos dice que tenemos que permanecer unidos a Él. Pero aquí el salmista lo está expresando muy claro. Dios entretejió nuestra vida del barro, la formó del barro. Los que saben tejer, como una hermanita que estoy viendo desde aquí, saben que hacer un tejido es un trabajo minucioso, entretenido. Y que cuando uno termina de hacer algún tejido o un bordado, o con un ganchillo, va haciendo un trabajo, el autor al final se queda, ¡qué emoción! ¡Qué lindo me quedó esto! ¿Se imaginan las manos de Dios formando tu vida, entretejiéndote del barro que no era nada, pero cuando sopla en él, sale la vida en ti? Eres el ser viviente, te trajo a la existencia. Realmente, qué obra maravillosa. Así que, mis hermanos, hemos sido creados por Dios. Y Él puso en nosotros eternidad. Me gustaría que recordáramos estas citas que las leemos tantas veces, pero quiero recordarlas con entendimiento. Le pido al Señor que hoy el Señor nos dé entendimiento, no solo a los grandes, a los chicos, a los jóvenes. Para ti estoy predicando hoy. Vámonos a Génesis 1, 26. Levanta tu mano cuando ya estés ahí. Amén. Bueno, dice Génesis 1:26. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio
Y ahí me quedo. Hagamos al ser humano, hagamos a alguien que tenga vida, a alguien que se parezca a nosotros, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El consejo de Dios está ahí expresándose, está ahí diciendo, como nosotros somos, vamos a hacer al ser humano. Lo vamos a hacer con nuestras características, con nuestra impronta. Le vamos a poner nuestro propio sello que se parezca a nosotros. Y lo vamos a hacer para que tenga dominio, autoridad. Ustedes pueden terminar de leer el versículo. Dios no nos crió para que estuviéramos como esclavos y sometidos como sirvientes a Él. Nunca fue esa su intención, sino quería que fuéramos cogobernadores con Él de la creación. Y dice el versículo 27, y Dios crió al ser humano a su imagen, lo crió a imagen de Dios, hombre y mujer los crió, no es uno superior al otro. Somos los dos imagen de Dios, niños y niñas somos imagen de Dios. Ambos tenemos la impronta de Dios en nuestro interior, con la misma dignidad, aunque con distintas funciones. Pero Él dijo después, en el versículo 28, los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y en ese momento encomendó a la humanidad el que nosotros fuéramos junto con Él los que hiciéramos poblar la tierra, que a través de nosotros siguieran viniendo todas las seres humanos que tenían que venir a la creación. Él le dio al hombre y a la mujer en sí todos las semillas de la humanidad completa. En Romanos dice que en Adán estábamos todos. Y efectivamente, ahí en Adán y en Eva estaba toda la humanidad comprimida en todas las generaciones que vendrían. Y cada niño que nace, cada niña que nace, trae dentro de sí una cantidad de óvulos y de espermatozoides para llenar, no la tierra, el universo deberíamos de llenar con seres humanos. Así es. Ese era el propósito primario de Dios, que nosotros llenáramos la tierra y más allá de la tierra con todos estos. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué dice el Salmo 90 que la ira está de Dios sobre nosotros? Hoy no voy a contar esa historia, pero ustedes la saben. En Génesis entró un extraño, entró alguien que Dios había dicho que tenía que ser guardado el jardín. Ese jardín de reunión de Dios con el ser humano tenía que ser guardado, pero no lo guardaron. Tenía que comerse del árbol de la vida y no tenía que comerse del árbol del conocimiento. Pero el hombre decidió que no, fue engañado. Y lo vamos a ver más adelante. Y ese no seguir las instrucciones de Dios trajo la ira de Dios, trajo la muerte eterna, trajo la separación de Dios del ser humano y trajo que el hombre ya no pudiera completar el propósito inicial de Dios de que llenáramos todo lo que dice en el versículo 28. Ahora vámonos hasta el Nuevo Testamento, mis hermanos. Vámonos a Lucas, al capítulo 2, versículo 11 y 12. Esta historia yo estoy segura que se la conocen todos. Es una historia bíblica que nos la han contado desde pequeñitos y es muy emocionante. La verdad que sí. En Lucas capítulo 2. Perdón, aquí ahorita voy corriendo. 2:11. ¿Me la puedes leer, por favor? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hace unas semanas, Juan José nos contó la historia del anuncio del ángel a Zacarías y a su esposa Elizabeth, que iban a tener un hijo, que iba a ser el que iba a ir por delante del Salvador. Y nos contó y nos hizo reflexionar muchas verdades preciosas. Y aquí en el capítulo 2, el evangelista Lucas nos está contando cómo fue que vino el nacimiento de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo, pero no vino de cualquier manera.
Jesús, el Hijo de Dios, miren, había sido anunciado que iba a venir un Salvador. Desde Génesis 3 dice, en Génesis 3:15, que Dios iba a poner a uno que iba a venirle a aplastar la cabeza, aquel que nos separó de Dios, que iba a venir a rescatar lo que se había perdido. Pero ¿cómo iba a venir? Y el mamiaísmo dice, porque de ti, le dice a la mujer, va a venir esa promesa. Pero uno no se lo podía imaginar cómo de alguien chiquitito iba a venir un Salvador. Pero este anuncio que está aquí en Lucas 2:11 dice, dando buenas noticias, dice, hoy, refiriéndose a ese momento en que Jesús nació en un pesebre, en un lugar de Belén, en una posada. En un pesebre era el lugar donde guardaban a los animalitos, a las vacas, a los burritos, a los bueyes, y era una época que era de invierno y era frío el lugar. Entonces los animalitos pues ahí daban cierto calor, y ahí tuvo Jesús el lugar de su nacimiento, en un pesebre. Y ahí lo encontraron y estaba envuelto en pañales y acostadito en un pesebre. Envuelto en pañales. ¿A quién envuelven en pañales? A los bebés. A los bebés cuando nacen les ponemos pañales, porque un bebé viene a este mundo desnudo y viene sin nada, y lo primero que hace cuando un bebé nace, lo limpian, lo bañan, le quitan lo que ha salido cuando él nace de su mamá, y luego lo envuelven. Pues hoy tenemos ropita más fina y lo vestimos muy bonito, pero en ese entonces su mamá, que estaba ahí con su esposo José, ellos no tenían muchas cosas, se habían quedado en una posada, y lo que hicieron fue envolverlo en pañalitos, trapitos pequeños que le dieran calorcito, y los animalitos alrededor eran, junto con su respiración, lo que le daba calorcito. Jesús nació, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Altísimo, el Eterno, se hizo un bebé. Amén. Y con eso, mis hermanos, Él estaba dando a los niños un lugar, los estaba levantando de lo que la cultura de ese tiempo humana pensaba de los niños. Ya les voy a contar un poquito por qué. Pero aquí, mis hermanos, Jesús decidió venir, Dios decidió venir por medio de una mujer, y entró al mundo como el más indefenso y dependiente ser vivo que hay. El bebé humano es el más indefenso. Amén. Si tú dejas a un bebé abandonado, pocas horas puede vivir. Pocas horas. El bebé necesita inmediatamente que nace ser arropado. Necesita escuchar el corazón de su mamá, que se lo acerquen. Necesita amamantarlo, darle de comer, y el bebé no puede ni siquiera llamar a la mamá. Lo único que puede hacer es llorar. Y ese llanto, la mamá lo entiende, pero no puede ni siquiera darse vuelta todavía. Todavía ese momento un bebé es totalmente limitado al cuidado que le dé su mamá. Y así entró el Todopoderoso y se hizo el que nada podía, un bebé. Yo me admiro de estas cosas, mis hermanos. Me admiro de esa grandeza de Dios y de su amor. Porque Jesús nació parecido a cada uno de nosotros cuando nacimos. ¿Te acuerdas tú de ese día? Seguramente que no. No te acuerdas de ese día. Alguien te lo tiene que contar. Tal vez tu mamá o tu papá ya te lo contaron. Pregúntales cómo fue el día que tú naciste. Que te cuenten, ellos sí se acuerdan. Porque el día que nacieron mis hijos, para mí fue algo precioso. Me acuerdo hasta el momento que estaba en la sala de parto. Me acuerdo cómo los recibí en mis brazos en el primer momento. Me acuerdo la felicidad que sentí en mi corazón. Me acuerdo de muchas cosas. Y no digamos ahora que nacieron mis nietecitos, que tuve más, que estaba más lista, porque cuando uno tiene a sus hijos a veces ha pasado unos momentos difíciles antes y no se da cuenta de todo. Pero miren, cuando uno ve la grandeza de lo que es una vida creada por Dios y piensa, Él así nació como tú.
el que todo lo tenía y que no necesitaba nada, escogió una familia para que lo cuidara. Escogió a una mujer, una jovencita, y escogió a un hombre que tenía un trabajo que era un tecnón, dice en los estudios, cuando uno hace, era un técnico. José era un carpintero y él le enseñó ese oficio a Jesús. Y Jesús fue cuidado por ellos. Dios les asignó a estas personas cuidar al Rey Eterno. Ellos le enseñaron a Jesús las primeras verdades de la palabra de Dios. Ellos lo guiaron en sus primeros pasos. Ellos cuidaron de que Jesús no se cayera. Por eso cuando Jesús se perdió, cuando fueron al censo aquel y cuando venían de regreso no lo encontraron, se pueden ustedes imaginar, pobrecitos José y María, deben haberse vuelto verdaderamente locos de dónde se quedó este muchachito, porque era un jovencito de 12 años. Ya no era un bebé, pero era un niño todavía. Y cuando lo encuentran, María le dice: Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús le contesta: porque tenía que estar en las cosas de mi Padre. Mis hermanos, ¿cómo sabía él? No crean que solo fue una iluminación espiritual, así sobrenatural. Por supuesto que Jesús tuvo la revelación del Espíritu Santo, pero sus padres influyeron, porque eran padres piadosos y temerosos, temían el nombre de Dios y lo honraban, y le enseñaron a Jesús desde las primeras tiempos la palabra de Dios, y le grabaron en su corazón las promesas que Dios tenía para su pueblo. Y Jesús fue descubriendo poco a poco que esas verdades y esas promesas eran para él, y que él era el que había sido enviado. Amén. Él no lo supo de un día para otro. Jesús verdaderamente fue un niño que tuvo que ser cuidado, un niño que tuvo que ser alimentado, un niño que tuvo que ser tal vez hasta corregido de sus travesuras, digo yo, para que no se golpeara, ¿verdad? Así que, mis hermanos, qué preciosas estas verdades. Jesús fue niño y lo hizo para mostrarnos que la vida humana tiene un valor grandioso desde el momento de la concepción, amén, desde el momento del nacimiento y a lo largo de toda ella. Porque en otro lado de la palabra dice que aun cuando peinemos canas, el Señor será siguiendo el mismo por nosotros, sosteniéndonos en su mano de amor. Así como nos sostuvo desde el primer momento, así hasta el último momento Él estará con nosotros. Él está rodeándonos por delante y por detrás, con su mano sobre nosotros, rodeándonos con su bondad cada día de nuestras vidas. Amén. 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 Me palpita el corazón al pensar cuán grande es ese amor de Dios por nosotros. Jóvenes que me están escuchando, ya no eres tal vez un bebé, creciste, has pasado los primeros años, ya no vas al colegio, a la preprimaria, no sé si estás en primaria, algunos tal vez están en quinto, en cuarto, en sexto, o tal vez ya empezaste la secundaria, o tal vez ya estás terminando el bachillerato, o quizás estás ya en la universidad. No sé en qué parte del trayecto estás tú, joven, que me estás escuchando esta mañana. Pero dice el versículo del mismo capítulo de Lucas 2:52, Jesús siguió creciendo. Y creció en tres cosas que dice aquí. Creció en sabiduría. La sabiduría, Ángel lo definía la semana pasada como el que sabe qué hacer, pero a veces no lo hace. Porque la sabiduría es un conocimiento mental, es una inteligencia humana, y esa la tenemos porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Tenemos conciencia de nosotros, de lo que nos rodea, y no solo la conciencia, desarrollamos por medio una capacidad de aprendizaje que es maravillosa. Un niño no puede hablar en el primer momento que nace, pero a los 2, 3 años es un periquito. Luego de que aprendemos, no podemos ni siquiera poner nuestros pies en el suelo, pero al año empezamos a dar nuestros pasos y después caminamos, corremos, brincamos, somos saltadores de obstáculos, jugadores de fútbol, atletas, triatlonistas. Miren, es el crecimiento del cuerpo, el desarrollo físico para el que llegamos. Desarrollamos en sabiduría, en estatura y favor.
Y esa palabra favor que está en el versículo 52, gracias, habla de gracia, habla de la oportunidad que Dios le da a cada ser humano para desarrollarse en toda la plenitud y en todo el propósito eterno que Él tiene para cada uno de los que vienen a este mundo. Así, mis hermanos, Jesús fue creciendo. Él fue dejando la niñez y fue un niño que entendió muchas cosas. Y luego tuvo que pasar por la adolescencia. La palabra de Dios no nos cuenta esa etapa de Jesús, pero estamos seguros que en esa etapa Él tuvo también, como tú, las luchas que tienes, tú joven, que tienes 12, 13, 15 años, inquietudes, 18 preguntas, años. A los 18, 20 años. Todas las inquietudes, jóvenes de la universidad. Jesús, Él llegó, dice la palabra, la plenitud de sus días eran los 30 años, o sea, la madurez. A los 30 años estaba Jesús preparado para asumir su vida pública, para entrar al propósito que lo había traído a esta vida. Los otros de 30 para abajo fue una etapa de preparación. Y la vida es un crecer. No nos podemos quedar en una etapa de la vida. Yo estoy en una etapa de la vida que no me voy a quedar aquí. Tengo que caminar los años que me quedan por delante, que no son los mismos que te quedan a ti que tienes 20 o 25. Son bastante menos. Tú tienes por delante muchas cosas, pero has llegado hasta aquí. Tú tienes 12, hasta aquí llegaste. Y estás en una etapa preciosa de tu vida. A los 15, una etapa maravillosa de tu vida. De hecho, entre los 12 y los 15 es cuando celebramos y bendecimos a los hijos, porque los vemos que están entrando en esa etapa de transformación física y entran a una nueva etapa de madurez. Todavía no la han completado, empiezan, pero nosotros nos damos cuenta que están creciendo. Así que no nos podemos quedar como un niño, crecemos. Te exhorto, disfruta la etapa de tu vida que estás viviendo. Disfruta tus 5 años, tus 7 años, tus 10 años, tus 15, tus 18, gózalos, disfruta lo que el Señor te da en esta etapa de tu vida. Pero date cuenta que todavía te faltan muchas cosas y que necesitas todavía ser instruido. Ahora les voy a decir, quiero que me acompañen por favor a Mateo 18, 2, 6. Mateo 18, capítulo 18, del versículo 2 al 6. ¿Me puedes leer, Ángel? Mateo 18, del 2 al 6. Y dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como a este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se les colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Qué fuerte, ¿verdad? Esta última parte. Pero miren, aquí está Jesús nuevamente con sus discípulos y ellos se acercan a preguntarle porque Él ya ha pasado un tiempo enseñándoles. Y miren, siempre el ser humano estamos queriendo ser el primero. Primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Qué lugar me toca? Me toca el primero. Yo quiero ser el mejor de la clase, el mejor de la competencia, el consentido de la casa, el preferido de la abuelita o del abuelito. Yo quiero ser el primero en todo. Eso, desgraciadamente, mis hermanos, es fruto del pecado en el corazón del hombre. Y todos aquí, los discípulos estaban preguntándole a Jesús, ¿quién es el mejor o el mayor en el reino de los cielos? Ellos querían que alguien les contestara, tú vas a hacer, no, tú vas a hacer, ay no, pero Jesús no les contesta eso. Jesús los hace bajarse del trono donde estaban y que se bajen totalmente, porque llama a un niño y señala al niño y les dice, el reino de los cielos, el mayor es como un niño. Y yo me pregunto, ¿qué quiso Jesús decir con eso? ¿Como un niño travieso? ¿Como un niño berrinchudo? ¿Como un niño que no hace caso? ¿Ustedes qué piensan?
A ver los niños que están ahí viéndome. ¿Ustedes piensan que eso quiso decir Jesús? Por supuesto que no. Jesús quiso decir que el mayor en el reino de los cielos es el que conserva el corazón de niño. Así que a ti, chiquito, no pierdas nunca las cualidades del ser niño, de la inocencia, de la alegría, de lo juguetón, del que puede recibir. Porque un niño recibe, un niño pide. Ustedes confían en su papá y le piden, y cuando no les da, y piden y piden. Bueno, Dios quiere que seamos así como ustedes, que estemos confiados en nuestro Padre, que es Dios, que le pidamos, que seamos dependientes de Él. Los niños no se pueden ir solitos. Hay niños que viven en la calle porque no tienen papás y no les queda más remedio, porque han sido abandonados. Pero el que tiene una familia, como tú que me estás oyendo, tienes un papá o tienes a tu mami. Y ellos te proveen, te cuidan. Así que agradécelo. Y tú que has sido grande, agradece ya que estás grande ahora, que has tenido una familia donde has sido cuidado, protegido. Pero agradece al Señor y examina tu corazón si no te has vuelto demasiado serio, demasiado desconfiado, demasiado independiente, tanto que a veces piensas que no necesitas de Dios. El reino de los cielos es de que lo son como niños, de los que guardan la inocencia del corazón y creen en Dios fácilmente. Porque cuando a un niño se le habla la palabra de Dios, la palabra encuentra acogida y es emocionante para los niños escucharla. Pero con el tiempo, cuando vamos creciendo, vamos viendo como que la palabra de Dios a veces pierde su delicia y nos queremos ocupar en muchos conocimientos. Yo he escuchado muchas veces a Ángel decir que no hay cátedra más importante que la de la palabra de Dios. No hay enseñanza más grande, ni libro más precioso que de la palabra de Dios. Pero si esa palabra de Dios se vuelve para nosotros como un maná repetitivo y no encontramos en ella un pan fresco cada día, puede ser que se nos haya hecho aburrida porque perdimos ese corazón de niño. No pierdas el corazón de niño, mi hermano, mi hermana que me estás viendo. No es una opción perderlo, tenemos que recuperarlo y ser dependientes y totalmente confiados del que nos crió, del que nos hizo a su imagen y semejanza y nos sostiene cada día en su mano poderosa. Hace un día o dos recibí un video, no sé qué tan cierto pueda ser, pero mi corazón lo recibió con mucho gozo porque nosotros hay verdades que sabemos que están en la palabra, ocultas pero que nos han sido reveladas. Nosotros sabemos que cuando fuimos criados, Dios puso su nombre como un sello en lo profundo de nuestro corazón. El nombre de Dios, ese Yod, Hei, Bab, Hei, está escrito en lo más íntimo de ti, pero fue ocultado por la iniquidad. Por eso es que el hombre no alcanza a entender que somos eternos, amén, que somos amados, que Dios nos ha hecho con propósitos maravillosos, porque el pecado ocultó nuestra identidad. Era necesario que Jesús bajara, viniera a este mundo, muriera en la cruz para poder entrar a nuestros corazones por medio de su Espíritu. Y ahí Él es el que quita todo eso, arranca toda esa mala hierba y Él nos describe y nos hace conocer al Padre y su nombre precioso escrito en cada uno de nosotros. Y en ese video que recibí, y probablemente también tú lo recibiste, cuenta que un rabino dice que cuando el niño abre la boca por primera vez y respira, hace... Espero que me hayan oído, lo hice lo mejor que pude. Pero ese sonido de la primera respiración es el sonido de las 4 letras del tetragramatón de Dios. Es ese Yod, Hei, Bab, Hei, que no tiene vocales, porque en el hebreo no se usaban vocales. Es un sonido que dice, eres un ser, significa básicamente ser. Soy, existo, en mí está la vida de Dios, porque Dios la ha puesto ahí.
Mis hermanos, eso a mí me conmovió grandemente, porque hemos oído en las enseñanzas que el nombre de Dios está escrito en nuestros corazones como un sello indeleble. Amén. Él lo grabó. Somos creación. Somos creación de Dios. Somos creación de Dios. No nos podemos olvidar de esa enseñanza preciosa. Si bien es cierto, somos creación de Dios, no olvidemos que también somos creación por nuevo nacimiento en la sangre de Jesucristo. Amén. La palabra humildad que estaba platicando Carolina no se consigue en el cerebro, no se consigue buscándola, se consigue a los pies de la cruz de Cristo. Amén. Cuando vamos ahí y confesamos, cuando vamos ahí tenemos relación con Jesucristo, cuando vamos ahí y nos damos cuenta de que no somos nada, de que no tenemos nada, comenzamos a darnos cuenta de que ese polvo fue tocado por el aliento de Dios, nos marcó como su propiedad. No nos olvidemos que nos debemos a Él en todo el sentido de la palabra. Amén, gracias. Pero en todo esto, mis hermanos, aunque yo solo he querido darles buenas noticias, la verdad, hay algo importantísimo que el Señor me puso para recordar. Y es que hay un enemigo al acecho, mis hermanos. Ustedes saben muy bien lo que es un enemigo, alguien que te quiere destruir. Y al acecho quiere decir que está detrás de ti. Cuando tú menos te lo imaginas, salta sobre ti y te quita la vida o te quita algo que tú valoras. El enemigo al acecho viene porque tiene algo contra ti. Y nosotros sabemos que nuestro enemigo, realmente de quien es enemigo y a quien odia es a Dios. Es el enemigo de Dios que quiso ser como Dios él mismo, y como no lo consiguió y fue sacado fuera de la presencia de Dios, él puso en nosotros ese mismo deseo, querer ser como Dios. Nos infectó de su misma enfermedad de soberbia y de orgullo. Y así fue como engañó a Adán y Eva, haciéndoles pensar que ellos serían como Dios en lugar de morir. Nosotros sabemos la historia, no me quiero entretener aquí. Pero miren, a lo largo de la historia humana, y me voy a tomar solo unos minutos para que veamos cómo ese enemigo estuvo al acecho en el jardín del Edén, pero no se quedó ahí. Ha seguido estando al acecho todos los días, desde ese día, sobre la humanidad, hasta que vino Jesús para aplastarle la cabeza. Y ese acecho lo vemos con el faraón de Egipto, cuando mandaba a matar a todos los niños de que acababan de nacer, y le dio las órdenes hasta las parteras hebreas para que no permitieran que naciera ningún niño varón, sino que fueran echados al río Nilo, un bebé recién nacido. Dice uno, pero qué cosa tan terrible, tan malvada. Y dice, eso lo cuenta Éxodo 1:9. Ustedes apunten la cita, Éxodo 1:9. Y estaba, dice el rey, con temor, porque los israelitas eran más fuertes y numerosos. Pero miren, detrás del faraón se movía alguien, porque había una promesa que venía el Salvador de parte de un hijo por medio de Israel. Y entonces, ¿qué? El diablo estaba buscando dónde venía para darle muerte. Pero no solo ahí. Luego, si nos vamos a Mateo 2:16, encontramos a otro que también hizo una matanza de niños. En Mateo 2:16 habla de Herodes el Grande, que dice que cuando los reyes magos o los reyes sabios que llegaron de Oriente, porque habían visto una señal de Dios en el cielo, le llegaron a decir que habían visto esa señal, este rey Herodes pensó, van a hacer esto y me va a quitar el trono, me van a quitar mis bienes, me van a quitar mi herencia, mi dinastía de reinado en Israel. Y entonces, ¿qué hizo? Como no lo pudo agarrar solo a Jesús, mandó a matar a los niños de Israel de 2 años para arriba. ¡Qué matanza! De verdaderamente uno no tiene cómo imaginarse, porque eso fue público, mis hermanos, no fue algo en calladas o en escondidas. Él era el rey y lo hizo público. Fue terrible y uno se queda como impresionado. ¡Qué salvajismo!, ¿verdad? ¡Qué terrible! Bueno, tenía temor a perder su reino y por eso mandó a matar a niños, porque en esos niños estaba la potencialidad
de que estuviera el Mesías. Miren, Juan 8:44 nos describe perfectamente a ese enemigo al acecho. Es un homicida y mentiroso desde siempre. Homicida quiere decir un asesino. Es uno que quiere quitar la vida. Y ese ha estado actuando desde el principio. Y es el mismo que está actuando hoy detrás de todos esos movimientos que le quieren quitar la vida a los niños antes de nacer. De todos esos que se roban a los niños para traficar órganos. De todos esos que, miren niños, por favor sean obedientes con sus papás. No se despeguen de sus papás, hagan caso, porque hay un enemigo al acecho que quiere robarles la vida. Y por eso Dios ha puesto papás para que los cuiden, para que los protejan. Sean obedientes a sus padres. Jóvenes, ¿cuántos jóvenes vemos hoy engañados con astucia, dándoles y ofreciéndoles muchas cosas y desaparecen? ¿Qué creen ustedes? ¿Para bien? No. Se los llevan porque los jóvenes es la mejor etapa de la juventud, los que tienen los mejores órganos. Y hay un tráfico de órganos humanos. Me van a decir, Carol, que tal vez estás hablando muchas cosas dolorosas. Fíjense que cuando vemos la historia humana, y yo los invito a que la estudien, esto ha sucedido desde las culturas antiguas. Sí. En las culturas antiguas, en Grecia es una que sabemos, los que hemos ido al colegio hemos estudiado un poco, parte de la historia nos cuenta que en Grecia a los bebés los examinaban unos especialistas y miraban si el niño estaba perfecto, porque si tenía un pequeño defecto que no les parecía, los tiraban desde un monte en un como abismo, donde el niño del golpe era destruido. ¿Por qué? Porque un niño con defectos no tenía derecho a vivir. Eso es lo que están hoy proponiendo los abortistas. Pero no solo los de Grecia. En todas las culturas se veía eso. La mayoría, no todas, los judíos particularmente hacían una diferencia entre la cultura porque ellos recibían con gran beneplácito a todos los niños. Era una bendición, una familia numerosa. Pero en las demás culturas, los niños eran apreciados porque iban a ser guerreros posteriormente, porque iban a ser los soldados. Entonces, entre más niños varones, mejor que hubieran muchos niños, porque iban a ser muchos soldados para ganar las guerras, no por valor de los niños. Y las niñas desechadas. Tal vez una niña conservaban en algunos lugares. La vida humana valía cero, valía nada. Sacrificios a dioses de sangre. Incluso pensaban que la sangre, y nosotros sabemos, en la sangre está la vida, pero no de la forma en que ellos la hacen, haciendo rituales de sangre. Eso ha existido siempre y no se ha acabado. Existe hoy y está sucediendo hoy en pleno siglo XXI, solo que hoy en oculto. Pero precisamente lo que quieren es legalizarlo todo y que el humano se vuelva peor que una bestia, porque la bestia, mi hermano, no hace lo que el ser humano hace con las criaturas. Ese homicida y mentiroso quiere destruir la vida que ni siquiera llegan a ser, y si llegan a ser desde pequeño y jóvenes, quiere destruirlos en su corazón, ese corazón donde Dios puso su nombre que debe ser cuidado. El enemigo quiere destruirlo de muchas maneras. Y papás, yo les quiero decir esta mañana, Dios te eligió a ti para ser el guardador de tu casa, para interponerte entre ese enemigo al acecho y proteger la vida de tus hijos jóvenes, niños, jóvenes adultos, todavía están bajo la cobertura de sus padres. Abuelos, tenemos mucho que dar a nuestros hijos y a nuestros nietos. En Éxodo 1:17, y creo que con esto termino, vemos que el faraón le dio las órdenes a las parteras de que tiraran a los niños, que los mataran a los niños que nacían. Pero acompáñenme a Éxodo 1:17. Pero las parteras. Por favor. Éxodo 1:17 dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Las parteras temieron a Dios. Esa es la clave, mi hermano.
El temor a Dios en nuestros corazones nos va a hacer pararnos y ponernos en la brecha y batallar por nuestros hijos, por nuestros nietos, pero más allá, incluso por los hijos de otros. Mis hermanos, yo quiero hoy hacer una mención especial de todos los que trabajan con nuestros niños y con nuestros jóvenes y bendecir sus vidas, porque a través de ustedes la palabra de Dios ya ha sido sembrada en varios grupos de niños. Llevamos 20 años y se ha sembrado la palabra todos estos años en los corazones de niños que ya hoy son hombres y mujeres. Algunos de ellos ya se han casado y algunos están por casarse. Y yo le doy gracias al Señor por esa obra que nos ha permitido hacer, porque la palabra de Dios es una espada que divide el corazón del alma y llega hasta la médula de los huesos y la separa del alma y reargulle. Y dice la palabra de Dios que esa palabra no vuelve a Él sin hacer lo que Él la envió a hacer. Y saben, Él envió su palabra para dar vida y vida en abundancia. Así que gracias, mi hermano, gracias, mi hermana, que has dado tu tiempo, que has dado tu energía para servir al Rey de Reyes a través de sembrar palabra en los niños. Gracias por la vida de cada uno de ustedes, niños y jóvenes. Yo los bendigo esta mañana en el nombre de Jesús. Doy gracias por cada uno de ustedes. Gracias, Señor. Verdaderamente le doy gracias al Señor por sus vidas preciosas. Que el Señor los bendiga y los haga crecer en gracia, en sabiduría, en favor delante de Él y de todos los hombres, y que sus propósitos eternos se cumplan en cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar y le voy a pedir a Ángel que Él nos dirija en esta oración y que nosotros seamos esos instrumentos, que traigamos a los niños a Jesús, que le pidamos que ponga sus manos sobre ellos, que los bendiga abundantemente. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias el día de hoy por este privilegio de podernos reunir, alabar, bendecir tu nombre y sobre todo darte gracias porque estamos conscientes de que has puesto tu nombre precioso en lo más profundo de nuestro ser, que nos identifica como criaturas tuyas, como redimidos por Jesucristo. Todos hemos pasado por la etapa de niños y ahora que somos adultos, el Señor nos dice también que a los pies de la cruz de Cristo podemos volver, podemos regresar en humildad y en sencillez a ser como niños, dependientes de ti, oyendo tu voz, haciendo tu voluntad, porque sabemos que ahí está el tesoro precioso de nuestras vidas, y ese tesoro eres tú. Gracias, Padre, por esta prédica, por esta enseñanza preciosa que nos ha recordado tantos elementos, y sobre todo, gracias por ayudarnos a recordar que también la palabra de Dios está dirigida a nuestros niños. Yo les ruego a todos ustedes que si están con sus niños, papá y mamá, tomen a sus niños, pónganlo entre sus brazos, y hagan lo que el Señor Jesús hizo, impuso manos sobre ellos. Si están ahí sus hijos, por favor, impongan, y a sus nietos también, impongan manos sobre sus hijos, sobre sus nietos, oren por ellos, clamen para que la gracia de Dios, el toque de Dios, inunde sus vidas, y sean preservadas en este tiempo para la gloria de su nombre. En el nombre de